Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el curso Procesos de Manufactura con el tema 2 que tiene que ver con dimensiones y tolerancias. Precisamente ahora que les decía procesos de manufactura. Proceso de manufactura tiene un montón de conceptos, un montón de aplicaciones. No es algo que yo vaya a hacer con un torno o con una fresa o que procesos de manufactura sea solo cosas que se hacen con máquinas. El controlar qué se está haciendo es parte del proceso de manufactura. Y una de las cosas importantes que hay que controlar siempre en todo proceso de manufactura es la calidad con la que se están haciendo las cosas. Pero ese concepto de calidad también va muy asociado con las tolerancias. Y ahorita vamos a ver qué son tolerancias. Tolerancias son variaciones permisibles en las dimensiones de los objetos. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver algunos conceptos importantes como dimensiones, tolerancias y lo que son acabados superficiales. Y cerramos prácticamente la presentación con un aparatito. Ahí les voy a explicar un aparatito que nos ayuda o nos va a ayudar a verificar los acabados superficiales en una superficie. Ok, ¿qué son tolerancias y qué son sus dimensiones? Los sistemas modernos de asignación de tolerancias, los cuales incluyen tolerancias geométricas y posicionales, utilizan referencias o destinos de referencia e interpretaciones más precisas de tolerancias lineales o angulares. Proporcionan a diseñadores y dibujantes los medios de expresar variaciones permisibles de una manera muy precisa. Además, los métodos y símbolos son de alcance internacional y no son afectados por barreras lingüísticas. ¿Qué significa esto? Que a la hora de que un diseñador, llamémosle un ingeniero, está conceptualizando una idea, esa conceptualización normalmente se lleva a cabo por medio de un plano, por medio de dibujos. No necesariamente el ingeniero es el que hace los planos, hace los dibujos. Él piensa la idea, puede hacer un bosquejo, puede hacer un dibujo y busca a un dibujante que le haga el dibujo o le haga el plano. Leer un plano es muy importante. Saber qué es lo que se pone en un plano también es muy importante. Por eso nosotros a lo largo del curso llevamos, bueno, a lo largo del curso no, perdón, a lo largo de la carrera llevamos cursos de dibujo, donde nos enseñan a cómo dibujar, a cómo poner las dimensiones, pero no nos es, bueno, tal vez, no sé, con Alejandra yo sí sé que sí, ¿verdad? Pero tal vez con algunos otros profesores no. Cómo acotar bien y cómo representar las tolerancias en un dibujo. Y la gran ventaja es que no importa si estamos aquí en Costa Rica, en China o en Estados Unidos, la idea es que cuando yo hago un dibujo, cualquier persona con ciertos conocimientos, obviamente, puede interpretar cuál es la idea que uno quiere. Las dimensiones o cuando nosotros hablamos de acotar un dibujo, de acotar, ¿verdad?, una vista, ciertas partes de un dibujo, esas son las dimensiones. Las dimensiones son los tamaños que nosotros le damos a una pieza, ¿verdad? Puede ser una pieza, ¿verdad?, un componente, etcétera, etcétera. Obviamente poner esa dimensión es importantísima porque no tiene que quedar a juicio de la persona que ve el plano, sino la persona ve el plano, ve el dibujo y sabe que esa pieza tiene que tener una medida que uno quiere o que uno requiere. Tal pieza tiene que tener una longitud o tal pieza tiene que tener un diámetro. Entonces, tenemos que poner eso, las dimensiones. Las vamos a ver como dimensiones lineales, ¿verdad?, que son a lo largo, y en algunos casos, ¿verdad?, pueden darse dimensiones por medio de ángulos, ¿verdad?, dimensiones angulares. Una cosa que sí tiene que quedar muy claro es que a la hora de fabricar una pieza
o un componente, es prácticamente imposible, no es que sea imposible, no, es prácticamente imposible darle a esa pieza el tamaño que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero cortar una varilla, hablemos de una varilla o de un tubo, hablemos de 10 centímetros de largo. Yo quiero cortar una varilla de 10 centímetros de largo. Entonces, depende del proceso que yo esté usando, depende de lo que yo esté fabricando, e inclusive depende de los instrumentos que yo esté utilizando. Y si esos instrumentos están debidamente calibrados y certificados, que esos 10 centímetros se me vuelven reales. Entonces, si yo cojo una regla plástica para medir, o cojo un vernier o un calibrador, ya ahí las dimensiones pueden cambiar un poco, pero cambiarían, ¿verdad? Cierta cantidad. Entonces ahí es cuando nosotros entramos a definir las tolerancias. Vamos a cortar esa varilla de 10 centímetros, por ejemplo, y cuánto es lo que nosotros nos vamos a dar el lujo de permitir para arriba o para abajo esos 10 centímetros. Eso entra como tolerancia. Las dimensiones. Bueno, las dimensiones es el valor numérico que nosotros le damos a una pieza. Normalmente, bueno, en el sistema internacional vamos a trabajarlo en milímetros, en centímetros, metros, etc. Pero también se pueden poner otras dimensiones. Si estuviéramos en Estados Unidos, probablemente pongan pulgadas. Entonces, tenemos que saber, o por lo menos comprender las dos unidades. Nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, tenemos que manejar bastante bien el sistema internacional y el sistema USA. Esas dimensiones que nosotros le ponemos a la pieza, la vamos a llamar el tamaño nominal. ¿Por qué le vamos a llamar tamaño nominal? Porque ese es el valor que nosotros queremos. ¿Okay? Como les digo, pensemos en una varilla de 10 centímetros de longitud. Ese es el tamaño que queremos. Que realmente se corte a 10 centímetros, bueno, ya la cosa cambia un poco. ¿Qué tanto de esos 10 centímetros queremos para arriba o queremos para abajo? En algunas ocasiones, yo puedo ser muy estricto y decir, bueno, yo quiero esos 10 centímetros y le digo, bueno, puede ser milímetro más, milímetro menos. O quiero esos 10 centímetros y no me importa si es centímetro más, centímetro menos. O inclusive, yo quiero esos 10 centímetros, no importa si es más pequeño, pero no puede ser más grande que 10 centímetros. O al revés, yo quiero esos 10 centímetros, no importa, puede ser más grande, pero no más pequeño. Entonces, ahí nosotros definimos el concepto de esa variación. O sea, cuáles son las variaciones que nosotros vamos a permitirnos, por decirlo así, en el tamaño de la pieza. Esas variaciones que nosotros creemos en la pieza, la vamos a llamar tolerancia. Ustedes, cuando llevaron dibujo, ustedes llevan dibujo 1 y dibujo 2, ¿verdad? O llevaron gráfica. A ver, chicos. Yo llevé dibujo uno y Dibujo, dibujo profe. dos. Dibujo. Todos llevaron dibujo. ¿Alguien que haya llevado gráfica? No. Sí, todos llevaron dibujo. Sí, todos los de meca llevamos dibujo. Dibujo 1 y dibujo 2, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Vieron tolerancias así como está en la parte inferior? Me parece que no. Solo mencionadas. Yo en dibujo 2 con Ferreto, pero solo mencionadas. Ok, ok. Bueno, está bien. Ay, perdón, se me fue. Ok. Bueno, es que gráfica para los de mecánica, no, como es dibujo para mecánica, gráfica para otras carreras. Creo que eléctrica no lleva dibujo, lleva gráfica. Bueno, pero vea qué importante, por ejemplo. Los chicos que estuvieron ayer en el torno. A ver, ¿quiénes fueron los chicos que estuvieron ayer en el torno? Yo, profe. Roberto, ¿cuál fue el diámetro que le dieron ustedes a la piecita que estuvieron trabajando en el torno?
Profe, 20, creo. Ah, bueno, el otro Roberto. Sí, sí. A ver. cualquiera. Sí, sí. Bueno, de Pero los que sí, estuvieron en el 20 torno, de los, milímetros. ¿cuánto? 20. 20 milímetros. Sí, 20 milímetros. No, 20 centímetros, no, 20 No, sí, milímetros. sí. Ok, ok. Milímetros. Ok, 20 milímetros. Cuando usted midió esos 20 milímetros en el vernier, me imagino que usted usó un vernier, ¿sí? Sí. Ok, ¿le dio exactamente 20 o le dio un poquito para arriba, un poquito para abajo? Para abajo, un poquito. 19.89, algo así. Ok, perfecto. Eso es. La medida nominal fueron el plano que hicieron ustedes en el piso, ¿cierto? Yo vi que el profe Eduardo Rojas hizo un dibujo en el piso y no sé qué, no sé cuánto. Digamos, esas dimensiones que pusieron ahí en el piso son las dimensiones nominales. Ahora, ¿a usted le dio cuánto? ¿19? ¿Cuánto? Como 19.8, 19.9, por Pongamos ahí. 19,90. O sea, usted le dio 19,90. Entonces, habría que ver si dentro de las especificaciones de la tolerancia, esa medida permite que esa pieza se pueda utilizar como ensamble o como pieza de otra, ¿verdad? O usted lo mide y dice, no, esta pieza mide 19,9. No, se salió de la tolerancia, no sirve, por ejemplo. Muy bien. Gracias, Roberto. Entonces, la tolerancia es esa cantidad que nosotros le vamos a dar a esa medida nominal para arriba o para abajo. Entonces, la tolerancia va a tener un límite. Si nosotros tenemos esa medida y le ponemos un valor para arriba y un valor para abajo, lo vamos a llamar límites máximo y límites mínimo. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden ver el dibujo de abajo, tenemos, bueno, hay varias maneras de poner la tolerancia, ¿verdad? Cuando el límite superior y el límite inferior, máximo y mínimo, son iguales, uno pone más menos y pone la cantidad, como donde dice ahí tolerancia bilateral. Entonces yo puedo poner más menos, o sea, pongo los dos más menos y nada más pongo 0.005 o 0.0055. ¿Ve? No necesariamente el límite superior y el límite inferior, máximo y mínimo, tienen que ser iguales. No, eso es un error. Mucha gente cree que si yo arriba le pongo 5, abajo también tengo que ponerle 5. Y ahorita les voy a contar una anécdota que pasó muy interesante. Por ejemplo, digamos que el caso que hizo Roberto, yo le puedo dar una tolerancia para arriba. 20 puntos, ¿verdad? Bueno, 20 puntos, ¿verdad? 20 milímetros, más o menos, y pongo 0.005. Y para abajo puedo permitirme medidas diferentes. Puedo decir, bueno, menos 0.010. Entonces, si esa medida es 0.010, ve, ya haría que la dimensión de la pieza que hizo Roberto esté dentro del control de calidad o dentro de las tolerancias permitidas. ¿Me captan la idea? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver tres tipos de tolerancias que se pueden utilizar. La tolerancia bilateral es la que me permite una variación positiva o negativa. Ya, entonces puedo tener para arriba y para abajo. Como les digo, no necesariamente tiene que ser igual. O sea, no quiere decir que yo tengo el límite máximo 5 y el límite mínimo tiene que ser 5 también. Eso puede variar. Tengo la tolerancia unilateral. En la tolerancia unilateral, yo solo permito una variación, ya sea positiva, ¿verdad? O negativa, nada más. Como les digo, puede ser que yo defina una dimensión y no hay ningún problema si esa dimensión es para abajo, no tengo ningún problema. O al revés, no importa si esa dimensión es para arriba, no tengo ningún problema. Entonces yo defino una tolerancia unilateral. En este caso, cuando las tolerancias máxima y mínima son diferentes, ahí sí tengo que poner más, ¿verdad? Pongo un más, la tolerancia para arriba, y pongo un menos, y ahí defino que no quiero medidas por debajo del valor nominal. Y hay otra manera, las dimensiones límite, no, eso no se usa mucho, pero se puede utilizar, que uno pone cuáles son. Vamos a ver,
la máxima medida que yo permito y cuál es la mínima medida que yo permito. Eso es una manera de expresar, ¿verdad? Las dimensiones. Lo que pasa es que yo, si pongo las dimensiones límite, como una manera de acotar la medida de un objeto, no sé exactamente cuál es la medida nominal. Entonces, si ustedes pueden ver los dos primeros dibujos, tolerancia bilateral y la unilateral, es muy fácil decir que 2.5 es mi medida nominal, ¿verdad? 2.5 es mi medida nominal. En dimensiones límite, yo no puedo decir que 2.5 es mi medida nominal. Podría suponerlo, pero no sé, ¿verdad? Ok. La anécdota es muy interesante. Fue en un trabajo que hicimos para el Museo del Banco Central de Costa Rica. El Museo del Banco Central de Costa Rica, además les recomiendo, si algún día pueden ir ahí, excelente. Obviamente tiene un museo de no, ¿cómo es el que ve las monedas? Numismáticas son sellos, ¿verdad? Postales de correo. Los que coleccionan monedas y billetes tienen algún nombre. Ustedes saben. No. Bueno, la anécdota es muy interesante. Nosotros estábamos haciéndole un trabajo al Museo de Oro del Banco Central de Costa Rica y hablando con el encargado de las colecciones que ellos tenían. Ellos coleccionan monedas y billetes viejos de oro, de plata, de aluminio, de todas las monedas. Ellos nos contaban que ustedes saben que en Costa Rica se están haciendo las monedas ahora. Hace años se mandaban a traer afuera, pero en Costa Rica ahora se hacen las monedas. Hay una empresa que las hace. Ellos diseñan la moneda y ponen las dimensiones así, ¿verdad? Más o menos. Y en los controles de calidad que ellos hacen al inicio de la producción, cuando ellos dan el trabajo, las monedas que ellos fabrican son prácticamente perfectas, o sea, llegan a la medida nominal. Muy bien, no hay ningún problema. Ellos le dan la concesión a la empresa y la empresa comienza a producir monedas, ¿verdad? De 5, de 10, de 25, de 100, de 500, comienza a producir monedas. En el proceso de construcción, ellos tienen que darle un seguimiento a las monedas que se están fabricando. Y ellos detectan que las monedas en producción están prácticamente en el límite inferior. Siempre dentro de las tolerancias que ellos habían dicho, ¿verdad? Pero estaban en el límite inferior. Y claro, en un cálculo muy rápido que ellos hicieron, se dieron cuenta que la empresa se estaba ganando o se estaba ahorrando un montón en la producción por estar trabajando en las dimensiones inferiores. Entonces yo le decía al encargado, bueno, ustedes pueden definir dimensiones hacia arriba, no necesariamente hacia abajo. Y me dicen ellos, eso se puede. Y yo, sí, claro, por supuesto. Entonces le expliqué todo esto. Ustedes pueden poner una dimensión para arriba, para abajo, una para arriba de tal medida, una para abajo diferente, ¿verdad? Es que nosotros nos dijeron que cuando se ponía una tolerancia tenía que ser así, así. Yo, no, puede ser así, pero no es tan cerrado que tiene que ser de esta manera. Puede ser, entonces ya le expliqué todo esto. El señor me dice, yo voy a hablar con el fulanito tal y le voy a decir que para la siguiente acuñación de monedas cambiemos las tolerancias de las monedas. Y efectivamente, a los años, cuando volvieron a dar otro proceso de fabricación de monedas, ellos cambiaron las tolerancias y pusieron tolerancias para arriba y casi que para abajo, no, o sea, pusieron una tolerancia unilateral. Y adivinen, ahí la empresa prácticamente está trabajando las monedas, ¿verdad? Dentro de las medidas nominales, prácticamente. Muy bien. Algo muy importante en la tolerancia tiene que ver con el tipo de acabado que yo le dé a la superficie. Si yo quiero un acabado bonito, ¿verdad? Lindo, ok.
yo me puedo dar el lujo de pedir cierta tolerancia. Pero si esos acabados que yo le estoy dando a la superficie no son buenas, entonces de nada me sirve que yo ponga una tolerancia. La tolerancia pierde su valor o pierde su sentido si el acabado o las irregularidades en la superficie son mayores a la tolerancia que yo estoy pidiendo. Y es una cuestión lógica. Si la rugosidad que yo estoy pidiendo en la superficie es muy alta, entonces yo tengo que asegurarme que la tolerancia también sea alta. No puedo pedir una tolerancia, un cierto valor de la tolerancia, cuando las irregularidades, ¿verdad?, son muy grandes, porque entonces pierde todo sentido. ¿Esto qué me permite? Bueno, como ingeniero de procesos, como ingeniero de diseño, como ingeniero de control de calidad, yo tengo que conocer muy bien cuáles son los procesos de mecanizado y los procesos de acabado que esas piezas van a tener. Porque eso me permite controlar la calidad, las dimensiones y las tolerancias. Muy bien. Para los chicos que estuvieron torneando ayer, Roberto fue uno. ¿Quiénes más estuvieron torneando ahí? Profe, yo, el otro Roberto. Hay dos Robertos. Ok. ¿Se acuerdan el moleteado que ustedes hicieron? Había un moleteado que había quedado ahí como un poquito salido de tolerancias. Sí, profe. Ok. Vamos a ver, eso puede ser control de calidad. Ustedes dicen, bueno, el moleteado tiene que tener tal forma, tiene que tener estas dimensiones, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ya aquí esto se me salió del rango. Obviamente el moleteado se hace para darle rugosidad a la superficie. Entonces, si ustedes van a moletear una superficie, obviamente pues ahí no tiene mucho sentido decir que la tolerancia va a ser tal, porque el mismo moleteado me deforma la superficie. Entonces usted nada más pone una dimensión, ¿verdad? Y la tolerancia puede ser más o menos milímetros, no sé, puede ser algo. Pero algo muy importante en el acabado de una superficie es que aunque ustedes la vean así de brillante, la vean así de bonita, la punta de la cuchilla produce unas estrías. En algunas ocasiones esas estrías se ven, en otras ocasiones no se ven. Eso depende del tipo de cuchilla que estemos utilizando, del filo que tenga e inclusive de la velocidad con que la pieza está girando, hablando de torno, ¿verdad? Y del avance que ustedes estén dando. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una superficie que ustedes tornearon y ustedes la ven brillantita ahí, ¿verdad? Como la piecita de aluminio que estuvieron trabajando ayer, una superficie brillante. Si esa superficie nosotros lográramos verla en un microscopio, vamos a notar, aquí en este recuadro, vamos a notar como surcos. No sé si ustedes tienen la pieza ahí. Tal vez si la tienen ahí a mano, puedan verla así como contraluz y ustedes van a notar unos surcos. Tal vez si le pasan a mano, le pasan el dedo, la yema del dedo, la uña, ¿verdad? Ustedes tal vez logren sentirla. En algunas ocasiones se ve, como les digo, en algunas, a simple vista, en otras no. Si nosotros hacemos un aumento de ese recuadro, vamos a verlo así exageradamente, vamos a ver que esos surcos me van a producir una irregularidad en la superficie. Eso es lo que nosotros llamamos el acabado superficial. Ese acabado se puede mejorar. Hay muchos procesos para mejorar el acabado. Pero también tenemos que tener la capacidad de identificar y valorar el tipo de acabado que queremos en una superficie. Entonces, vea qué interesante. Ya vieron que hay un proceso. Yo puedo diseñar una pieza, puedo mandarla a que se haga, que se fabrique en torno, que en fresa, ¿verdad? Como sea. La superficie tiene mucha importancia porque en ella es donde vamos a definir las dimensiones y las extensiones de las piezas que vamos a fabricar.
Esa piecita que ustedes trabajaron en el torno, si ustedes lo que tocan con los dedos, ese diámetro que ustedes tocan es la superficie, ¿cierto? En un plano, ¿qué sería? Bueno, en un plano lo podemos expresar como un montón de puntitos, ¿no? Un montón de puntitos que siguen el contorno definiendo el mismo plano. Muy bien, entonces esa superficie la podemos expresar en términos bidimensionales y la podemos expresar como el área. Entonces, lo que ustedes están tocando, ese diámetro, esa piecita que ustedes tornearon, yo la puedo expresar como el área, ¿verdad? Como una superficie. Esta superficie tiene importancia porque es la que va a estar en contacto con los procesos de manufactura. Como les digo, puede ser torno, puede ser fresa, puede ser una electroerosionadora, ¿verdad? Puede ser una CNC, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta superficie es la que nos define a nosotros el contorno, que es lo que queremos nosotros definir en un plano. ¿Cómo lo queremos? Entonces, ¿cómo queremos esa superficie? Ahí es donde nosotros conceptualizamos la idea y decimos que las superficies nominales, las que nosotros queremos en el diseño, en el dibujo, las podemos representar como rectas, círculos, curvas, agujeros, ¿verdad? Cualquier tipo de arista y superficie, ¿verdad? Con una geometría perfecta. Pero eso es en el dibujo, en el plano que nosotros vamos a hacer. Hace muchísimos años se trabajaba planos en papel. Entonces teníamos que hacer el dibujo en una mesa. Usábamos reglas, usábamos té y hacíamos el dibujo en papel. Ahora hoy en día, pues esa técnica no es que esté obsoleta. Se sigue usando en los dibujantes técnicos, se utiliza mucho. Pero ahora se utiliza mucho medios electrónicos, ¿verdad? Dibujo asistido por computadora. Ese dibujo que nosotros conceptualizamos, ya sea en papel o en forma digital, tiene geometrías perfectas. Por decirlo así, van a tener una superficie perfecta. Y esa es la que nosotros vamos a decirle cómo es el tipo de acabado que va a tener. ¿Y por qué insisto así en el tipo de acabado? Porque el acabado es muy importante. Y vamos a ver algunas razones por la cual el acabado también tiene mucha importancia en el proceso de manufactura. ¿Por qué? Porque una superficie bonita, una superficie sin rugosidad, o sea, una superficie tersa, una superficie sin marcas, sin golpes, sin rayaduras, da una mejor impresión. Y aquí también les voy a contar otra anécdota muy interesante. La seguridad también es importante. ¿Por qué? Porque una superficie me va a permitir algún tipo de fricción y algún tipo de acabado me puede generar puntos de concentración de esfuerzos en la superficie. Entonces yo puedo jugar con eso, puedo jugar con superficies. Ok, a mí me interesa una superficie rugosa, áspera, como el moleteado que ustedes hicieron. ¿Por qué? Porque necesito más agarre. Ok, es válido. El hecho de que esa superficie esté rugosa, esté áspera, no quiere decir que esté mal. Está bien. Eso es lo que se quiere. Ese es el diseño. Excelente. Pero también puede ser que yo ocupe un acabado muy, pero así tipo espejo, ¿verdad? Que no tenga ninguna imperfección. Entonces se requiere de esa manera. ¿Por qué? Porque si dependiendo del trabajo que haga la pieza, yo tengo que asegurarme que el mecanizado y el acabado superficial no me genere puntos donde vaya a producir fatiga o puntos de concentración de esfuerzos. Y otra cosa muy importante es a la hora de ensamblar. Recuerden que al principio, en la introducción del curso, vimos los tipos de ensamble. Yo puedo coger una pieza que se produce o dos, tres piezas y ensamblarlas para tener otra pieza, algo más grande. Ok,
Los acabados me ayudan a la hora de hacer las juntas, de hacer las uniones, ya sea que use adhesivos, ya sea que use soldaduras, ¿verdad? Cualquier tipo de unión que yo logre entre una superficie y otra, el contacto también, ¿verdad? Me ayuda para que los ensambles tengan una mejor calidad. No sé si ustedes sabían que los teléfonos celulares, las computadoras, bueno, mucho equipo electrónico, hoy en día todos los contactos eléctricos tienen un revestimiento de oro. ¿Ustedes sabían eso? No. Yo No, no, profe. Nayeli, ¿usted no sabía? no. Bueno, si ustedes tienen tarjetas del Banco Nacional, Banco Popular, ahora la mayoría de las tarjetas tienen el chip, un chip doradito. Sí, Sí, profe. ok. Ese chip doradito es oro. Y por dentro, si nosotros le quitamos el chip, por dentro va a tener unos contactos también que son de oro. ¿Por qué usamos el oro en los contactos eléctricos? Porque el oro, a pesar de que es un material o un elemento muy caro, porque prácticamente es caro, el oro es caro, el oro tiene una gran ventaja con respecto a los demás materiales. Es que no se oxida y no reacciona con la mayoría de los elementos. Entonces, por eso un anillo de oro siempre va a tener su brillo. No se va a perder. Ustedes pueden tener un anillo de oro, ¿verdad? Ahí, y les puede caer polvo y todo, y no se va a derrumbar. Las monedas de oro que se han recuperado de barcos españoles hundidos, las monedas de oro están prácticamente enteras. Si no fue que las atacó algún molusco, un percebre, no sé cómo es que se llaman. Esos bichillos que se pegan en las superficies, en los barcos, en las tortugas, en las ballenas. Son como unas conchillas. La moneda de oro está prácticamente entera. No sucede lo mismo con la plata. Más bien, las monedas de plata con el tiempo tienden a ponerse negras. Entonces, una moneda de plata, una característica es que pierde el brillo. Hablemos de plata muy pura. Entonces, la gente normalmente coge la plata y le pasa un polish, ¿verdad? Un líquido ahí para que la pieza vuelva a agarrar brillo y agarra brillo. Con el tiempo se vuelve a perder. El oro no, el oro se mantiene. Entonces, vean qué interesante. Conociendo eso, yo busco una superficie que esté picada, por decirlo así, un queso lleno de huecos, para a la hora de hacerle el baño electrolítico de oro, el oro se adhiera bien a la superficie. Y el contacto de la superficie de oro, ¿verdad? Me dé un contacto eléctrico, ¿verdad? De mejor calidad. Por eso es que los contactos eléctricos, principalmente en los microchips, como les digo, teléfonos, celulares, computadoras, electrónicos, tienen un bañito, claro, es un bañito, son micras de oro, ¿verdad? No es que ustedes van a agarrar ese chip y es un montón de plata. Tendrían que agarrar miles y miles y miles de chips, procesarlos para tener un par de gramos de oro. Muy bien. Entonces, volviendo un poquito a ese acabado que nosotros queremos en la superficie. Tenemos que tener muy bien cuáles son las características que queremos en la superficie. Habíamos hablado de la textura, ¿verdad? De la integridad y de la relación entre los procesos y las características que nosotros queremos. Como les decía, si yo voy a hacer un baño de oro y yo quiero que ese oro se agarre bien a la superficie, yo pico la superficie. O inclusive, vamos a ver, ustedes han visto los procesos de extrusión de aluminio. No, está muy calladillos hoy. Bueno, vamos a ver. Ahora prácticamente todos los edificios y en todas las casas ya no se usan marcos de madera para poner las ventanas. ¿Ahora qué se usa? Marcos de aluminio.
Eso, Valeria, qué dicha. Vamos a ver, ¿de qué color es el marco de aluminio de la casa tuya? Perdón, profe. ¿De qué color es el marco de aluminio de la casa tuya? No, en mi casa, mentira, sí. Pero no sé si eso será aluminio, es como color café, Es un color creo. cafecito. Ok, un color Sí. cafecito. Ok, ok, Ujú. perfecto. Ese color cafecito que se le da al aluminio no es pintura. Se puede raspar, igual usted lo raspa fuerte con una lima, una cuchilla y se va a desprender, pero ese acabado es un anodizado, se llama un anodizado. La superficie de aluminio se lava, se le quita todas las impurezas, se lava ahí con unos componentes químicos, ¿verdad? Y después se ataca, la superficie del aluminio se ataca. El ataque es un ataque químico, pica la superficie, la vuelve áspera, pero claro, son microporos. Se limpia la superficie, se le quita ese ácido y después se le hace el famoso anodizado. El famoso anodizado es por electrólisis. Ahorita no me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el producto? Pero es un proceso de electrólisis donde ese marco de aluminio recibe electrones. Ahorita no me acuerdo de qué. Entonces, dependiendo de ese líquido y del tiempo y no sé qué cosas, el aluminio adquiere ese tono, un tono cafecito o un tono, no sé qué otros colores tiene el aluminio, pero, ¿verdad? Eso es saber cuáles son las características de la superficie que yo quiero para darle después un acabado final. ¿Ve? Entonces, eso es parte de un proceso de manufactura. Darle un acabado final a una superficie. Lástima, lástima, en este curso antes visitábamos una empresa en Cartago que hacía superficies de aluminio y parte del proceso era el anodizado. Viera qué interesante. Pero lástima, lástima. Bueno, volviendo. Volviendo al acabado, volviendo a la superficie. Vamos a suponer que tenemos una superficie y le vamos a hacer una especie de zoom. La vamos a ampliar ese acabado. No es una superficie totalmente recta, no es una superficie lisa. Si nosotros aumentamos y hacemos un corte transversal, vamos a ver valles y crestas. Eso es lo que vamos a ver, valles y crestas. ¿De acuerdo? Lo importante es cómo nosotros vamos a definir la calidad de esa superficie. ¿Cuántas crestas o cuál es el tamaño de las crestas, ¿verdad? Las dimensiones, las separaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente, como les digo, hay procesos que nos ayudan. Bueno, hay procesos de manufactura que yo, por ejemplo, tengo una pieza, digamos un proceso de fundición en arena. Yo tengo la superficie de una pieza que ha sido fundida en arena. Indudablemente a la superficie se va a pegar la arena. Se pega, es que no hay otra. Entonces viene un proceso de lavado, un proceso de pulido, donde yo remuevo lo que se me pegó en la superficie y la superficie va a quedar con una textura ahí, ¿verdad? Muy parecida a la arena. Yo la puedo dejar así o yo requiero darle un acabado. Entonces hay acabados o hay mecanismos para reducir el tamaño de las crestas y los valles. Entonces, vamos a ver las características ahora de una superficie. Vamos a decir así, vamos a decirlo así. La superficie, esa parte externa, la que nosotros tocamos, el área superficial que nosotros podemos tener contacto con la mano, nosotros le vamos a llamar la textura de la superficie, ¿verdad? Es la que tenemos, es la que podemos tocar con la mano, es la textura. Esa textura es la que, vamos a ver, es la que va a tener todas esas imperfecciones del material. Y eso va a depender, como les digo, del acabado, de la velocidad de corte, del filo de la cuchilla, ¿verdad? La forma en que la cuchilla estaba cortando, si la pieza tenía o no tenía imperfecciones, etcétera, etcétera. Entonces, la textura de la superficie es la que nosotros vamos a ver, es la que nosotros vamos a
a tocar, ¿verdad? Es la que le vamos a decir, mire, está bonita o está fea, ¿ok? Entre la textura superficial y el núcleo, el centro, ¿verdad? Vamos a tener el sustrato. El sustrato se caracteriza porque llamémoslo así, los granos de la superficie no sufren, vamos a ver, como deformación debido a los procesos que nosotros estamos usando. Entonces, el sustrato va a ser el material que le da soporte a la textura. Y entre la textura y el sustrato vamos a tener la capa alterada. ¿Por qué le llamamos capa alterada? Porque en todo proceso de manufactura, llamémoslo que estamos rolando, que estamos martillando, que estamos cortando, estamos torneando, estamos fresando, el proceso de cortar me endurece la superficie. Entonces tenemos una superficie que ha sido alterada. Y eso es algo micrómetro. Por eso en muchos procesos, cuando digamos, se coge, no sé, un lingote de cierto material y ese lingote hay que estirarlo y estirarlo y estirarlo, o un tubo, ¿verdad? Ese proceso mecánico hace que la superficie se endurezca. Entonces sufre un cambio y la superficie se endurece. En muchísimos procesos hay que volver a quitarle esa dureza a la superficie. Y ahí se llevan tratamientos térmicos. Entonces, si yo no quiero una superficie dura, tengo que aplicarle un tratamiento térmico al material para relajar esas tensiones que tiene la superficie y que el material vuelva a sus durezas originales, si es que yo las quiero, ¿verdad? Muy bien. La rugosidad, que es lo que está en la superficie, se refiere a las desviaciones pequeñas que tiene ella. Obviamente, esas características pequeñas que tiene la superficie van a depender de las características del material, del proceso con que se formó y del proceso de mecanizado que yo le vaya a dar. ¿Ok? Entonces va a depender de eso. Y después viene el tipo de esas pequeñas desviaciones o diferencias van a depender del tipo de maquinado que yo le debe. Se va a hacer, o sea, la vamos a llamar la ondulación. La ondulación se refiere a esas variaciones o desviaciones de esos valles y esas crestas, ¿verdad? Debido a los trabajos que nosotros le vayamos a hacer. Entonces, yo puedo tener una ondulación, puede ser, bueno, es que ustedes todavía no han hecho fresa. Pero eso es un tema interesante. Uno normalmente puede definir, viendo una superficie que ha sido mecanizada, uno prácticamente puede decir, mire, esta superficie fue trabajada de esta manera, ¿verdad? O fue trabajada de esta otra manera, viendo el tipo de ondulación que tiene esas desviaciones. La orientación es la dirección predominante o el patrón, era lo que les decía anteriormente, de la textura de la superficie. Y esta me las va a definir, como les decía anteriormente, el tipo de manufactura que yo utilicé. Y eso va muy ligado al proceso de herramienta que esté utilizando. Como les digo, puede ser torno, puede ser fresa, puede ser lima, puede ser esmeriladora. En algunas ocasiones, yo logro procesos en el cual la orientación yo no la puedo eliminar. Reduzco la rugosidad, porque digamos, vuelvo la textura más fina, más tersa, pero no logro eliminar la orientación. Yo sigo viendo rayas paralelas, ¿verdad? O radiales o totalmente circulares. ¿Ve? En la orientación, fácilmente yo puedo determinar la dirección de la herramienta. ¿Ok? Entonces, ojo,
Veamos el dibujito ahí. Esto es una parte de una pieza que ha sido maquinada, por ejemplo. Ahí podemos observar el tipo de ondulación que tenemos. La ondulación es como el proceso más largo. Ahí podemos ver el tipo de herramienta que pasó por ahí. Y ahí es donde podemos definir si fue torno, si fue fresadora, si fue esmeriladora, si fue lima o una combinación, etcétera, etcétera. También podemos ver en la textura de la superficie algunas otras imperfecciones que pueden ser propias de la superficie. Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Puede ser una incrustación, vamos a ver, un material que en el proceso de fundición quedó metido en la parte interna, en el sustrato de la pieza, y a la hora de maquinar, digamos, el desgaste lo tocó. ¿Okay? Entonces yo puedo tener ahí imperfecciones. Puedo tener un cráter, por ejemplo. Puedo tener, por ahí hubo una burbuja de aire atrapada, por ejemplo. Y sale a la luz. O hay una grieta por el proceso de fabricación. Hablemos del lingote ese que estaba estirando, un lingote de aluminio, un lingote, cuando hablo de lingote puede ser pequeño, puede ser grande. Ese lingote fue estirado, ¿verdad? Fue laminado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese proceso de trabajo muchas veces se producen grietas internas que no se ven en la superficie, pero a la hora de hacer el maquinado, de ahí se revelan, salen ahí. Entonces, en la superficie yo puedo ver la ondulación, puedo ver la orientación de esa ondulación, puedo ver imperfecciones en la superficie propias del material, propias del proceso de fabricación del material, de obtención del material o del trabajo del material en la que se utilizó para producirlo. Ok, ya casi estamos terminando. Entonces, vea qué interesante. Yo tengo que saber que la superficie no va a ser una superficie totalmente pulida. Es una superficie que va a tener ciertas irregularidades. ¿Okay? ¿Cómo vamos a medir esas irregularidades? ¿Verdad? La rugosidad de una superficie es una característica mensurable. O sea, es una característica que yo puedo medir. Lo puedo ver, lo puedo tocar y lo puedo medir. Hace muchísimos tiempos, pero así hace muchos años, montones de años, la rugosidad se determinaba por comparación. Habían unas plaquitas y dependiendo del tipo de acabado que había, yo decía, mira, este tiene un acabado, se me parece a este acabado, entonces ya me definía cuál era la rugosidad que tenía. Entonces, la rugosidad es lo que nosotros vamos a medir en el acabado de la superficie. Y dependiendo del acabado de la superficie, así va a ser la rugosidad. Puede ser una rugosidad muy grande o una rugosidad muy pequeña. La rugosidad se mide como el promedio de las desviaciones verticales a partir de la superficie nominal en una longitud determinada. En el sistema internacional, la rugosidad se mide en micrómetros. Ok, entonces lo que estamos midiendo, ojo, lo que estamos midiendo son las desviaciones verticales. O sea, hacia arriba o hacia abajo. O sea, estamos midiendo la altura de las crestas. ¿Okay? Eso es lo que estamos midiendo. Matemáticamente, ¿cómo se define la rugosidad? Bueno, hay varios tipos de rugosidad que se pueden medir. Vamos a ver, creo que aquí vamos a ver una o dos. Matemáticamente, lo que hacemos es como la medición o el promedio de una cantidad de alturas, como le digo, en una longitud ya predeterminada. Digamos, yo cojo una superficie y mido a lo largo de 1 centímetro, centímetro y medio. Mido las crestas y valles, ¿verdad?
Entonces es como el promedio. Pero eso no es sencillo de hacerlo así con un vernier. O sea, esto tiene su toque. Pero matemáticamente estamos hablando, ¿verdad?, de la sumatoria de las crestas y valles, ¿verdad?, en una determinada longitud. Ahí nosotros decimos que es RA. RA es la rugosidad aritmética. ¿Y cómo se define? Bueno, lo definimos así, ¿ve?, matemáticamente hablando. Digamos que estamos viendo un corte transversal de un acabado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, medimos a partir de una línea, digamos, de un, ¿cómo se puede decir?, de un nivel de referencia. Medimos cuáles son las alturas de las crestas y de los valles. Recuerden que la cresta es lo que está arriba, los valles es lo que está abajo. Entonces se mide en una longitud dada, se miden las alturas de las crestas, ¿verdad?, y las alturas de los valles. Y se saca un promedio. Esa es la rugosidad aritmética, la RA, por decirlo así. Matemáticamente es esto. Como les decía, era como la más sencilla. Tiene algunas ventajas, tiene algunas otras desventajas, ¿verdad?, pero es, digamos, como la que más se utiliza. Una alternativa muy utilizada en Estados Unidos es el promedio según la raíz media cuadrada, el RQ. ¿Okay? Que es la raíz cuadrada de las desviaciones, y aquí volvemos a lo mismo. Es como medir las desviaciones verticales, pero las sumamos al cuadrado. Esta da una, digamos, como un valor más real, porque resulta que al elevarlos al cuadrado se eliminan, ¿verdad?, las diferencias más grandes. Entonces nos da como un valor un poquito más real. Pero podemos calcular el RQ. Prácticamente el RQ o la rugosidad RMS es lo mismo de medir las desviaciones verticales al cuadrado y dividir, bueno, se eleva al cuadrado cada una de ellas, ¿verdad?, y se dividen entre n y se le saca la raíz cuadrada. Y ahí tenemos RQ. Las normas internacionales de rugosidad. Bueno, hay un RZ. El RZ no lo puse yo aquí. También hay un RZ, RA, RQ y RZ. Los más utilizados es RA. Ese es como el que más se utiliza. También se puede utilizar RQ o se puede utilizar RZ. Hay normas internacionales para definir cómo es que se miden y cómo se tienen que reportar la rugosidad en una superficie. Pero en realidad es muy complicado uno coger una superficie y medir crestas y valles, ¿verdad? Se utilizan unos aparatos especiales. ¿Ok? Ok. Hay varios tipos de rugosidad. Los valores de la rugosidad RA se clasifican en una serie de intervalos, siendo X un número del 1 al 12. Entonces, dependiendo del tipo de rugosidad, ustedes definen, bueno, quiero una rugosidad tipo 10, por ejemplo. ¿Ok? O quiero una rugosidad tipo 5. O quiero una rugosidad tipo 1. ¿Ok? Esos son los tipos de rugosidad determinados en una tabla. Pueden ser más grandes, ¿verdad? Esas rugosidades pueden ser más grandes, pero eso es lo normal. Eso es lo que les decía yo antes. Antes, por medio de una tabla, era una tablita negra plástica que uno tenía y uno veía, claro, eso dependía mucho de la experiencia, del tacto, de la uña, ¿verdad? De la yema. Uno podía ver la superficie y compararla también por tacto, pero de eso ya eso no se usa. Ya ahora prácticamente hay instrumentos que me permiten medir con mucha precisión cuál es la rugosidad. Ok, entre más grande sea el número, el tipo de clase, más grande es la rugosidad, hasta ir bajando. Recuerden que estos son micras, ¿verdad? Entonces, micras. Entonces, una rugosidad tipo 12, N12,
es una rugosidad donde podemos medir esa variación de 50 micras. Y conforme la clase vaya bajando, la clase va hacia abajo, esos tamaños de esas crestas y valles va disminuyendo. ¿Ok? Podemos clasificarlas así, más o menos. Como les digo, esto era algo de mucha experiencia, eso, pero se puede hacer, todavía se puede hacer, sin llegar a un valor muy exacto, pero pueden tener, digamos, como esa experiencia, ¿verdad? Como le digo, esto lleva muchos años. Por ejemplo, de la clase N1 a la N4, la superficie es especular. ¿Qué significa eso? Que se ve. ¿Ok? Por ejemplo, el acabado de los compañeros que usaron el torno ayer es un acabado muy brocho, ¿verdad? Eso se puede ver. Usted no necesita un microscopio, no necesita nada para ver. ¿Ok? Después se clasifica también entre N5 y N6 las marcas de mecanizado que no se aprecian con el tacto ni con la vista. Pero necesita una lupa que le dé 2X, 3X de aumento. O sea, vea que realmente no se requiere una lupa muy potente, no se requiere un microscopio. Entonces, si ustedes con la vista, ¿verdad?, les cuesta ver el acabado, no lo sienten con el tacto, pero con una lupa lo ven, con una lupa, digamos, una lupa, no sé, digamos 3X, 5X, 10X, ustedes la ven, entonces ustedes pueden clasificar, mira, está entre N5 y N6. ¿Ok? Las de N7 a N8 las marcas se aprecian ligeramente con la vista, pero no con el tacto. ¿Ok? Y de N9 a N12 las marcas se aprecian con la vista y con el tacto. O sea, son aquellas que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Fácilmente. Como les digo, esto es como algo, como mucha experiencia, ¿verdad? Eso es como, pero no es nada exacto, ¿verdad? Esto no es nada exacto, es nada más para que tengan una idea que se pueden clasificar dependiendo si la ven o no la ven, ¿verdad? Que si ocupan una lupa o no la ocupan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, en el dibujo vamos a ver una aplicación de la norma DIN 140. Cuando se diseña un proceso de manufactura, yo tengo que saber qué tipo de acabado quiero. Entonces, dependiendo del maquinado, dependiendo del proceso que yo esté utilizando, así va a ser el acabado. Vean ustedes, la clase más alta, la N12, la N11, es la que uno ve. Es la que uno ve. Esas tienen las rugosidades más grandes y eso ustedes la van a ver en un proceso de forja o en un proceso de estampado o de fundición. Era lo que les decía. Yo tengo una pieza, la fundí, por ejemplo, en arena, proceso de fundición por arena. La superficie que me deja es una superficie muy rugosa, muy áspera. Okay, entonces, ¿cuál es el símbolo que se requiere? Entonces yo pongo como no sé, este simbolito, ¿cómo se llama? Así como este simbolito que se le pone a la ñ encima. ¿Tiene algún nombre? Chicos, a ver, alguien que me ayude aquí. Se llama como virgulilla o algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo? Irbililla. Virgulilla, algo así. Bueno, vamos a ver, aquí hay un chat. ¿Cómo es virgula? Virgula. Ah, se llama virgula. Ok, perfecto. Ve, yo no sabía. Ay, perdón. Se me fue. Virgula. Ay, se me está yendo. Ok. Virgula, se llama virgula. Ok, entonces se le pone este simbolito ahí en la superficie. Ok, para indicar el tipo de acabado. Obviamente hay rangos, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, del tipo de trabajo que yo haga.
Si estoy entre la clase 10 y 9, ¿verdad? Pongo un triangulito hacia abajo. Ese triangulito hacia abajo me da o me indica que tiene que ser un acabado que tiene que estar entre los 12.5 y los 6.5 y 6.3 micrómetros de rugosidad. Y eso yo lo puedo obtener en trabajos de desbaste y arranque de viruta, pero conste, esos trabajos de desbaste y arranque de viruta, pues también va a depender del tipo de velocidad que yo tenga, del tamaño de corte que le esté dando, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero puedo tener ese tipo de rugosidad. Y ahí yo voy aumentando o voy disminuyendo más bien la rugosidad hasta tener una superficie muy, muy pulida. ¿Ok? Entonces, si tengo dos triangulitos, es porque ya quiero un torneado más fino, ¿verdad? Quiero un rectificado de superficie. ¿Ok? Si le pongo tres triangulitos hacia abajo, es porque quiero una rugosidad todavía más fina. ¿Ok? Entonces, ocupo un escariado, ocupo un rectificado más, ¿verdad? O ocupo un esmerilado especial. Muchas veces hay superficies que hay que pulirlas con unos pañitos, con unos abrasivos para lograr acabados muy finos. Pero como le digo, ya esos son casos muy, muy, muy especiales. Pero puedo llegar a tener acabado tipo espejo. Acabado tipo espejo son estos últimos 4 triangulitos que se ponen. Se le llaman acabado tipo espejo. Donde prácticamente, ¿verdad? La superficie queda brillante y brillante, como si fuera un espejo. Pero para determinar esos acabados, prácticamente uno necesita análisis metalográficos para lograr medir eso. Pero gráficamente, a la hora de conceptualizar el dibujo, a la hora de poner una superficie en un dibujo, en un plano, yo puedo poner el tipo de rugosidad y lo puedo representar de esta manera. ¿De acuerdo? La dirección de las estrías también. La dirección de las estrías, tengo que pensar el tipo de maquinado que tengo y cómo quiero esas estrías. Entonces puedo tener estrías paralelas, puedo tener o acabados perpendiculares, ¿verdad? Entonces puedo tener un acabado paralelo al proceso de movimiento de fabricación de la pieza. Puedo tener un acabado perpendicular al proceso de fabricación de la pieza, por ejemplo, ¿no? Puedo tener un acabado en X, tipo de orientación. Es un acabado donde se da en las dos direcciones. Puedo tener un acabado M multidireccional en todas las direcciones. O sea, como loco, un acabado loco ahí. Puedo tener acabado circular, acabados radiales. Estos acabados radiales, viera que se notan mucho en los procesos de torno, de torno, de fresa. Este circular y este radial se ve mucho en fresa. Y si ustedes quieren un acabado específico, un acabado propio del proceso, propio de ustedes, pues así lo ponen, ¿verdad? Ustedes ponen una P y ponen una orientación o un acabado particular. Entonces, en el dibujo hay una manera de expresar cómo es que ustedes quieren el acabado y cómo es que se ve. Ese dibujo que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a poner exactamente sobre la superficie en el contorno. ¿Se acuerdan ustedes de la superficie que yo quiero? O sea, yo quiero que esta superficie tenga este acabado, entonces lo pongo así. Este triangulito lo ponemos para abajo, ¿no ven? Este triangulito lo ponemos para abajo. Y arriba, la A me dice la rugosidad, la puedo indicar en micrómetros o la puedo indicar por clase, ¿verdad? N1, N2, N3, aquí pongo el tipo de acabado que yo quiero. Y esto es como una raíz cuadrada, entonces A, B, esta parte de aquí arriba, sobre el triangulito, lo que me indica es si el proceso tiene que ser contorno, con fresa, tiene que ser rectificado, tiene que llevar algún tratamiento térmico, tiene que llevar algún tipo de recubrimiento, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte indico el proceso de fabricación o de acabado superficial. La longitud básica, esto lo que indica es cuál es la longitud donde yo quiero ese acabado. Lo quiero en toda la pieza, lo quiero en una sola parte, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
Más abajo, pegado a la superficie, la dirección de las estrías. ¿Ve? Entonces yo aquí puedo poner que la dirección de las estrías tiene que ser paralelas, tiene que ser perpendiculares, tiene que ser circulares, radiales. Aquí indico con el dibujo. E va a ser la sobremedida para el mecanizado. Estos muchas veces se indica porque pensando en el tipo de acabado que yo le vaya a dar a la superficie, en algunos procesos yo tengo que hacerlo quitando superficie. O sea, si yo doy un acabado, hablemos por ejemplo de un rectificado. Si yo quiero un rectificado en una pieza, yo tengo que pensar que a la hora de mecanizar esa pieza tengo que darle una sobredimensión. Porque a la hora de pasarle la rectificadora le va a quitar una capita muy fina a la superficie, pero me reduce el tamaño. Entonces, yo ahí indico cuál es la sobremedida que yo quiero para que con el acabado superficial entre en las tolerancias de diseño. Y si yo quiero algunos otros valores específicos o especiales, los tengo que indicar entre paréntesis, ¿verdad? O con notas. Muchas veces yo puedo indicar aquí con notas, ¿verdad? Si es una nota muy grande, muy larga, pues aquí lo puedo indicar. Muy bien, esta es la simbología de dibujo que vamos a utilizar o que ustedes, si van a trabajar en control de calidad o de diseño de procesos, van a ver esto. Hay muchos tipos, ¿verdad? Hay muchos tipos, pero se pueden poner. Hay muchos tipos. Hay algunas muy simplificadas, ¿verdad? Hay unas. Pero eso uno tiene que aprender a trabajar ciertas tablas. El símbolo básico de acabado superficial, ahí nada más con un numerillo, ¿verdad? Si yo quiero con arranque de viruta, bueno, tengo que indicar aquí cuál va a ser el tipo, el valor, ¿verdad? De la rugosidad. Bueno, hay muchos tipos en el que yo puedo indicar cómo es el acabado que yo quiero. Pero si ya dibujo esto, tengo que tener claro esta simbología y normalmente la buscamos en una tabla para representarla ahí. El tipo de dibujo. Entonces podemos poner un dibujo así sencillo o le indicamos todas estas cantidades o toda esta forma en el dibujo. Ok, vamos a ver un ejemplo así rápidamente, ya casi estamos terminando. Digamos que yo tengo una pieza. En la pieza yo indico cuál es todo este contorno que está aquí en mi superficie, ¿verdad? En mi superficie, que es la más negrita, la más fuerte. Aquí tiene unos agujeros. Ve, aquí estoy dando, por ejemplo, yo quiero que esta superficie, esta perforación tenga un acabado con taladro y me dicen un N8. ¿Lo ven? Entonces yo quiero que este hueco aquí sea un N8. Esta superficie aquí, esta superficie, quiero aquí que sea un N10, ¿verdad? Y lo indico con fresado. ¿Ve? Entonces yo puedo indicar aquí el tipo de acabado que yo quiero. Esto ya es una pieza con dibujo con todos los tipos de acabado que yo quiero. Bueno, faltaron las tolerancias. No están las tolerancias, pero ahí pueden estar. Un diámetro 26, más o menos algo, ¿verdad? Bueno, aquí faltaron las tolerancias, pero también ahí se pueden poner. Ok, para terminar, como les decía, ahora se utilizan, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de trabajar con un rugosímetro. ¿O ha visto un rugosímetro alguno de ustedes? No, profe, nada. Voy a ver si para mañana, bueno, mañana va el grupo 53 al taller, ¿verdad? El Sí, profe. rugosímetro es un aparatito. Es bastante sencillo de usar. Aquí lo que tenemos que definir es si voy a utilizar un RA, un RQ, un RZ. Los tipos de rugosidad con los que yo pueda trabajar. Pero el rugosímetro trabaja de digamos así, como de una manera, bueno, este es el esquema, ¿verdad? Una manera muy sencilla. La pieza se apoya sobre la superficie. Este me da el patín. El patín, como tiene una superficie así curva, me da como el promedio, me da un promedio, ¿verdad? Como un nivel de referencia, porque dependiendo de donde se ubique el patín, pues así el nivel de referencia va a cambiar, ¿verdad? Es una cuestión lógica. Pero después va a tener un palpador.
Este palpador normalmente es una punta muy fina, diamantada o de diamante. Y él, conforme se va moviendo esta piecita para la izquierda, para la derecha, esta punta se va metiendo, ¿verdad? En los valles y en las crestas y va subiendo. ¿Ok? Entonces, conforme yo me vaya desplazando hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Este piquito, esta punta, ese palpador, va ingresando a los valles y va ingresando a las crestas. Y el movimiento lo que hace es producir un campo magnético. Entonces, por medio de un conductor inductivo, produce una señal eléctrica. Esa señal eléctrica ya está calibrada y se traduce en un número. Entonces, dependiendo de qué tanto él suba o baja, ¿verdad? Él mide, ¿verdad? Esa diferencia y le da un dato. Este rugosímetro, el que ustedes ven a la derecha, es un rugosímetro digital. Es muy sencillo de usar. Cualquier cosa, tal vez ahí lo podamos ver en el taller. Ahí se los voy a enseñar. Este rugosímetro es muy sencillo. Tiene esta punta. Esta punta es, dentro de lo más caro, es una punta especial diamantada. Uno regula aquí el aparatillo. Pone esta punta donde uno quiere medir. Y él, de forma automática, uno le define en qué dirección y todo, pero él de forma automática hace un movimiento hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Hace un movimiento hacia adelante, lineal, hacia adelante y hacia atrás, va midiendo y le da el valor promedio de lo que él midió en esa distancia. Hay unas donde él hace esta misma función, pero lo hace así como en Z, ¿verdad? Él va moviéndose así en Z y él le mide. Él tiene varias opciones, pero este aparatito es muy útil si uno quiere verificar con mucha precisión cuál es el acabado, las medidas del acabado en una superficie. Bueno, chicos, esto sería el tema 2. Entonces damos por concluido el tema 2.